La parálisis cerebral ha sido un motivo de ciencia oscura durante muchos años, es decir, durante prácticamente toda la mitad del siglo pasado, y de ahí para atrás no se trataba la parálisis cerebral, no se le entendía en su contexto entero, ¿no? Ahora, a pesar de que no existe una cura definitiva o no existe una forma de regresar a los pacientes a un estándar dentro de lo que consideramos como normal, socialmente hablando, pues cada vez se logran mayores entendimientos de la misma, ¿no? Cada vez se entiende más a la parálisis cerebral como un epifenómeno, consecuencia de una serie de mecanismos desafortunados que llevan a un daño neurológico no progresivo, ¿no? Así se podría definir como un daño neurológico no progresivo, que tiene que ver en muchos sentidos, cuando de parálisis cerebral que tiene su origen en las etapas prenatales hablamos de varios mecanismos que nos pueden llevar a este fenómeno, ¿no? Uno es la proliferación neuronal, que sabemos que va desde los ventrículos cerebrales hacia la periferia para llegar hasta la corteza cerebral, el córtex cerebral. La migración neuronal, es decir, en todo su trayecto desde el centro hacia la periferia, que pasa en todo ese trayecto. La diferenciación de estas células en los distintos tipos celulares, ya sea astrocitos, células de la glía, oligodendrocitos, etcétera, ¿no? Las células progenitoras del córtex en su desarrollo. La que sigue, por favor. Bueno, como les mencionaba, la parálisis cerebral en realidad es un epifenómeno, ¿no? Es un fenómeno que es consecuencia de una serie de factores que tuvieron que conjuntarse para que esto sucediera. En realidad es multifactorial en muchos casos, y hay un ambiente materno-fetal que es considerado como clave en la génesis de la parálisis cerebral, ¿no? El ambiente materno-fetal, es decir, en los primeros 3 meses o en los primeros 6 meses, los primeros 2 trimestres del desarrollo fetal, tenemos que tener en cuenta muchos factores. La infección, preeclampsia, diabetes que pudiera tener la madre. La preeclampsia, sabemos, es un problema de salud pública. Infecciones durante el embarazo, sabemos que las infecciones en el embarazo tienen una incidencia más alta, porque, bueno, las infecciones vaginales, la uretra se acorta, el canal se vuelve más corto, y las infecciones por vía ascendente son más probables, ¿no? La diabetes gestacional, cada vez con los alimentos de consumo cada vez más frecuente. Anormalidades congénitas que también nos pueden llevar a una parálisis cerebral. Aquí ya estamos hablando de factores meramente de la replicación y diferenciación del ADN, ¿no? Estrés materno, es decir, ahorita que estamos viendo cada vez más el síndrome metabólico, cuyo componente principal es la resistencia a la insulina o las endocrinopatías, ¿no?, de la madre. Hipoxia e inflamación crónica. Aquí este factor es sumamente importante, ya que en muchas ocasiones la génesis, actualmente se reconoce que la génesis de enfermedades crónico-degenerativas es una inflamación de bajo grado, es decir, una inflamación que nosotros no detectamos como inflamación. Anteriormente se creía que los signos cardinales de la inflamación eran como un dogma, ¿no? Tiene que estar rojo, tiene que estar hinchado, tiene que doler y tiene que limitar la función para que eso digamos que esté inflamado. Los 4 signos cardinales de la inflamación. Actualmente ya se reconoce la inflamación también como un ente patológico de bajo grado subclínico. Es decir, uno puede estar inflamado ahorita, la mayoría de nosotros seguramente estaremos inflamados y no lo notamos. Y eso a la postre deriva en enfermedades crónicas, ¿no? Principalmente cáncer o enfermedades degenerativas como artritis reumatoide, etcétera, que también tienen su componente genético, ¿no? Pero una inflamación de bajo grado es un motivo de liberación de citoquinas proinflamatorias que a la postre darán estrés celular, y este estrés celular pues darán al traste con los mecanismos de reparación celular. Si hubiese un daño en alguna parte de los genes, ¿qué hace la célula? Identifica si lo puede reparar y lo intenta, y si no, se va a apoptosis, es decir, se va a muerte celular programada, o a lo que algunos conocen o llaman como suicidio celular, ¿no? El problema es que la célula, a veces, porque es biología pura, intenta repararse, casi siempre va a intentar eso, ¿no? Así es la biología, siempre busca siempre busca prevalecer, siempre busca existir. Pero muchas veces estos intentos de reparación son fallidos. Los mecanismos de reparación no son perfectos, a pesar de que son muy complejos y son muy desarrollados, y la
la ya no teoría de la evolución, sino el hecho de la evolución ya nos dice que llevamos millones de años, la célula lleva millones de años haciéndolo, ¿no? Aún así hay fallas. ¿La que sigue, por favor? El rol de la placenta es muy importante. Ahora actualmente se reconoce el rol de la placenta como un posible factor de génesis de parálisis cerebral. La placenta es sumamente importante, vaya, no por sentido común lo entendemos de esa forma, ¿no? Pero muchas cosas pueden salir mal en la placenta. Esta placenta puede llegar a calcificarse, una calcificación subclínica también durante primero, segundo o tercer, principalmente segundo y tercer trimestre del embarazo, no tanto el primero porque es muy delgadita todavía. Sin embargo, si puede llegar a calcificarse, puede suceder también que el endotelio de los vasos sanguíneos que van a alimentar al bebé, es decir, la capa celular que recubre esos vasos sanguíneos, no esté bien desarrollado, no tenga los suficientes espacios para el intercambio de nutrientes, y esto puede ser una génesis también de un estrés celular. Inclusive también aquí el rol placentario, que tiene la función de actuar como barrera. En algunos casos hay interleucinas proinflamatorias, como lo son la IL-6, aunque también la IL-1 y la IL-10, o interleucina 1, 6 y 10, que son interleucinas proinflamatorias, atraviesan la barrera placentaria y esto genera un estrés fetal que dará con lo que mencionaba en la primera diapositiva: diferenciación neuronal, migración neuronal y función neuronal. Es decir, al principio todos son células madre, ¿no? Todos son células pluripotenciales. Luego esta célula se tiene que diferenciar en los distintos tipos celulares que hay en el cerebro, de tal suerte que un ambiente proinflamatorio interfiere con esos mecanismos de diferenciación y migración celular. Citotrofoblasto y citotrofoblasto, y así como la serotonina también como factores muy importantes. La que sigue, por favor. La respuesta inmune fetal y la interacción endocrina feto-madre son dos factores sumamente importantes, ¿no? Es decir, se ha visto en estudios recientes que marcadores de inflamación en el líquido amniótico pues son mejores predictores de daño cerebral fetal. Es decir, si se toman muestras de líquido amniótico y se ve que hay marcadores de inflamación crónica, como son el factor de necrosis tumoral, como son las interleucinas que ya mencioné, otras proteínas como la alfa-2 microglobulina, la IL-6 que mencioné recién, la proteína C reactiva y algunos péptidos homólogos de la proteína C reactiva, o bien la misma velocidad de sedimentación globular, ¿no? O bien la interacción endocrino-feto, la interacción endocrina del feto con la madre, es decir, como los receptores glucocorticoides. Una baja expresión de los receptores glucocorticoides dará bajo crecimiento cerebral y trastornos de la mielinización. Sabemos que en realidad el sustrato energético para que la célula y la maquinaria celular realmente funcionen son los hidratos de carbono, ¿no? O principalmente glucosa, entre otros. Los receptores de hormona tiroidea, sabemos cada vez esto ya se ve un poco menos. Cada vez hay mayores sistemas de screening, de rastreo para madres hipotiroideas, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un problema. Ya cada vez vemos menos cretinos, ¿no? Yo recuerdo cuando en mis primeras etapas de formación en el ISSSTE hicieron un voceo general en el hospital, que todos los médicos se presentaran al servicio de pediatría, todos los que pudieran, ¿no? El que no estuviera ocupado. Y era para ver un niño cretino, es decir, un niño que había tenido un hipodesarrollo neuronal, porque su madre no había tenido la suficiente hormona tiroidea, ¿no? Y realmente, pues, eso ya prácticamente no se ve. Sin embargo, una mala recepción o una mala expresión de los receptores de hormona tiroidea nos puede llevar a disfunciones visomotoras, cognitivas, auditivas, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, aquí hablo del desarrollo vascular y barreras cerebrales. Es decir, sabemos que necesitamos una barrera hematoencefálica bien desarrollada para que la génesis para que la parálisis cerebral... Bueno, está bien identificado que un buen desarrollo de la barrera hematoencefálica disminuye el riesgo de una parálisis cerebral. Y aquí tenemos los distintos tipos de estadios en los que la barrera se va desarrollando hasta que llega a una... Fíjense bien cómo
empieza de forma embrionaria, que esto depende mucho de la integridad vascular. Si no hay una buena formación de vasos sanguíneos, no vamos a tener las 5, bueno, aquí están expresadas 7, pero en realidad se reconocen como 5 las capas de la corteza cerebral, ¿no? Pero tiene que pasar todo este desarrollo para que haya una diferenciación de las capas cerebrales, y esto aquí la representación de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, si no tenemos una buena génesis o de vasos sanguíneos, vamos a tener un problema aquí. ¿La que sigue? Y lo que les mencionaba hace rato, se necesita que estos espacios en el endotelio vascular, este es el endotelio vascular, la capa de células que recubre los vasos sanguíneos, se necesita que exista un espacio adecuado entre ellos para que el intercambio de nutrientes sea posible entre los vasos sanguíneos y las capas celulares, ¿no? Aquí, otra cosa que es muy importante es la génesis y la producción de líquido cefalorraquídeo, representado aquí por estas siglas en inglés. El líquido cefalorraquídeo se necesita una buena homeostasis del mismo, ya que las proteínas que van incluidas dentro del líquido cefalorraquídeo son sumamente importantes para, otra vez, la migración y diferenciación neuronal, ¿no? Aquí sigue, por favor. Un bajo contenido en esta expresión de líquido cefalorraquídeo de estas proteínas, pues nos dará una pobre expansión cortical, ¿no? O sea, aquí todavía sigo hablando de la génesis de la parálisis cerebral, cómo seguimos tratando de entender en qué momento del desarrollo. O sea, no hay tanto problema cuando un niño viene bien, llega el momento del parto y ese niño, por alguna u otra razón, la que se les antoje, una distocia de hombros, la que sea, tuvo una hipoxia isquemia, ¿no? Ahí no hay tanta ciencia de por medio. El niño le faltó oxígeno al nacer y hizo un daño neurológico, ¿no? Pero ¿qué hay con la génesis de la parálisis cerebral prenatal? ¿No? Aquí es todo esto. Interacción proteica entre los ventículos para la regulación de la proliferación neuronal, es decir, ese líquido cefalorraquídeo haciendo aporte proteico, y la diferenciación en los distintos tipos de células, ¿no? Como microglia, el desarrollo astroglial, los oligodendrocitos que migran desde los ventrículos a la periferia, y las interneuronas entre ellos que sirven como métodos de comunicación, ¿no? ¿La que sigue? Esta es una representación esquemática de las distintas fases en las que podemos tener la diferenciación neuronal para lograr que se construyan las distintas capas del córtex cerebral y los distintos tipos de neuronas, ¿no? Por ejemplo, vemos en la fase 1, pues son neuronas poco diferenciadas, son básicamente neuronas totipotenciales. Empieza a haber proliferación de vasos sanguíneos, después tenemos células de la microglia, que son estas, que son células más o menos como de sostén, luego células ya pues neuronales más diferenciadas, y empiezan estas a expandirse hasta que después ya tenemos células más complejas como las células GABAérgicas, que son estas, o los oligodendrocitos, ¿no? Que son las células ya más complejas del córtex cerebral. ¿Sigue? Entonces tenemos la hipótesis del two-hit o del doble golpe, ¿no? Es decir, necesitamos que exista una contribución del medio ambiente y una situación del ambiente de la madre como tal, ¿no? Es decir, una contribución genética y un insulto ambiental. Entonces aquí tenemos vías de señalización y diferenciación neurogénica, inflamación en la etapa embrionaria, la que les mencionaba, inflamación de bajo grado, pérdida celular normal con la edad, y luego viene la temporalidad del daño, ¿no? El daño pretérmino se asocia a mayores, y aquí esto es bien importante porque vemos mucho niño con parálisis cerebral que tiene la cognición respetada, ¿no? O sea, la parálisis cerebral, también su clasificación es todo un rollo, y lo sabemos, ¿no? Pero hay otros no, que tienen un déficit cognitivo muy importante. Y vemos que el daño pretérmino se asocia a sustancia blanca y sustancia gris subcortical, mientras que el daño perinatal se asocia a sustancia gris, hipocampo y cerebelo. Es decir, cuando un niño tiene el daño, una vez que ya está bien formado ese córtex cerebral, es decir, en la etapa del alumbramiento, generalmente ese niño va a tener daños motores, pero no daños cognitivos, porque ya se formó bien la capa de la corteza cerebral. A diferencia de que si la parálisis cerebral tiene su génesis
en el segundo trimestre de la existencia intrauterina, pues ese niño no va a tener una buena diferenciación neuronal, migración, por lo tanto va a haber daño a la corteza cerebral, que es la capa donde realmente está la inteligencia, y por lo tanto vamos a tener déficit cognitivo, ¿no? En general, no es una regla, pero en general así es. ¿Qué sigue? Y bueno, algunos mecanismos que les mencionaba de inflamación. Entonces, el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse, es decir, hay una autorregulación vascular por células del músculo liso alrededor de las capas vasculares de las meninges, como son la pia madre, ¿no? Hay precursores de los oligodendrocitos, que son los más susceptibles, también son las células más complejas, producción de citoquinas que trastornan la autorregulación. Es decir, si el cuerpo no tiene la capacidad de autorregular esa producción de vasos sanguíneos o de reparar aquel daño producto de la inflamación de bajo grado, pues van a venir los trastornos a nivel de la diferenciación celular. La que sigue. Situaciones muy importantes que nos pueden llevar a una parálisis cerebral, y aquí tiene que ver con el ambiente propiciado por la madre, propiamente dicho, ¿no? Drogas y toxinas. Es decir, si tenemos una mamá que se está metiendo o que se ha metido mucha marihuana o se mete marihuana durante el embarazo, aunque sabemos que la marihuana es la droga más blanda de todas y es la que menos daño hace, eso está bastante bien estudiado, inclusive ahora sabemos que la marihuana puede ser inclusive terapéutica, y así está siendo, ya en muchos estados de Estados Unidos ha sido aprobada para el tratamiento de muchas enfermedades neurodegenerativas, epilepsias, entre otras. Sin embargo, a pesar de ser la más blanda de todas, sigue siendo una droga, ¿no? E interfiere con la producción de cannabinoides endógenos, por lo tanto uno deja de producir sus propios cannabinoides cuando uno se mete cannabinoides de forma externa, ¿no? Sin embargo, esto no es tan determinante como si lo sería, por ejemplo, la cocaína o el alcohol, ¿no? La cocaína, que interfiere con el transportador de dopamina, sabemos que la cocaína sí es sumamente dañina, igual que el etanol, interfiere con la migración y diferenciación neuronal, así como provoca apoptosis, es decir, suicidio celular, ¿no? O muerte celular programada. ¿La que sigue? Y bueno, ¿qué necesitamos para el diagnóstico de la parálisis cerebral? Bien sabemos que el diagnóstico es en sí mismo clínico, ¿no? Están los criterios de Póster, están otros criterios propuestos, ¿no? Y aparte están la serie de clasificaciones, principalmente la de Estocolmo, que nos hablan de la parálisis cerebral. Sin embargo, se han hecho muchos esfuerzos para investigar la parálisis cerebral desde el punto de vista imagenológico o neuroradiológico, ¿no? Y esto no ha sido nada fácil. Sin embargo, con las nuevas técnicas ya se pueden tener, durante mucho tiempo, inclusive con el advenimiento de la resonancia magnética, no se les pedía resonancia magnética al paciente con parálisis cerebral porque no íbamos a encontrar grandes diferencias con un cerebro convencional, ¿no? Con un niño neurotípico, como se les conoce a los niños normales, ¿no? Sin embargo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, ahora podemos, la que sigue, por favor, identificar cuestiones muy importantes, si es que se hacen espectroscopías, anisotropías fraccional, anisotropía por color, o bien las tractografías, ¿no? Por ejemplo, este es el tracto de una persona con parálisis cerebral que tiene una hemiparesia derecha, ¿no? Entonces, como vemos, como el tracto córtico-espinal izquierdo tiene un grosor de la mitad que el derecho, ¿no? Entonces, un tracto córtico-espinal izquierdo a la mitad del grosor derecho dará una parálisis cerebral hemiparesia derecha, ¿no? Sabemos que se decusan los tractos. Nada, aquí la misma con anisotropía fraccional, ¿no? Anisotropía color. Entonces sí está muy bonito. Sin embargo, esto es muy complicado de hacerlo. Realmente estos estudios se han hecho con resonantógrafos en situaciones de investigación, más que en situaciones convencionales, ¿no? En realidad esto no influye tanto tampoco, o no va a cambiar la dirección del tratamiento. Si así fuese, pues estaría más estandarizado, ¿no? Y más difundido. Pero el tratamiento va a seguir el mismo. Adelante, por favor. Entonces, en realidad,
¿Se recomienda o no hacer tractografía a un niño con parálisis cerebral? Todavía no. O sea, todavía realmente no justifica el costo-beneficio. Es decir, es un estudio sumamente caro para nada más ver pintado en color que el niño realmente tiene un déficit en sus tractos motores, ¿no? Sin embargo, vale la pena conocerlo y saber que existe. Durante mucho tiempo un dogma de la medicina fue: el problema de la parálisis cerebral es un problema motor, o sea, así se define, ¿no? Es la enfermedad más común del tono y postura en la infancia, ¿no? La discapacidad, génesis de discapacidad, una de las dos más comunes, y la enfermedad más común del tono y postura, así. Entonces se asume como un problema meramente motor. Sin embargo, ese dogma poco a poco ha ido cambiando y ahora también entendemos la parálisis cerebral desde el punto de vista ascendente sensitivo. O sea, no solo los tractos descendentes córtico-espinales motores, sino los tractos ascendentes espinotalámicos sensitivos. Y poco a poco se ha ido cambiando también este paradigma, al grado que sí ha ido eso incidiendo en el tratamiento de este ente patológico. Es decir, ahora sabemos que si trabajamos con propiocepción, con técnicas de estimulación sensorial, desde hace ya también muchos años las técnicas de estimulación vestibular, porque son sensitivas aferentes, ¿verdad? Bueno, la que sigue, por favor. Aquí están todos los tractos. Definitivamente el tracto motor, el más estudiado de todos. Estas son la serie de estudios que se han hecho alrededor de esos tractos, ¿no? Y vemos cómo aquí está la corteza cerebral motora, el córtex motor, que va a la cápsula interna, es decir, a las zonas de los ganglios basales, y de ahí al cordón espinal para eventualmente hacer una función motora, ¿no? Mover un músculo. Este tracto ha sido el más estudiado de la historia en la parálisis cerebral. Sin embargo, aquí hay, ojalá las cosas fueran de una sola carretera, ¿no? Como que yo de aquí me voy a Guadalajara, Tamazula, Guadalajara, todo derecho a la izquierda, así me dijeron. Pura izquierda y ya llegas. Pues ojalá la cosa fuera así en el cerebro, ¿no? Pero aquí está todo intrincado. Aquí hay una serie de aduanas y de vías que ni siquiera bajan. O sea, vías que van del cerebelo al tálamo, o del tálamo a la cápsula interna, de la cápsula interna al córtex. Aquí está lleno de vías intrincadas y no todas bajan a la espina dorsal. Entonces, en muchos sentidos, el problema se da aquí a nivel de las aduanas, ¿no? Vemos niños con problemas meramente de los ganglios basales que pueden inclusive hablar bien. Yo tengo una paciente con una cuadriparesia espástica severa y le va muy bien en su universidad. Es una persona con una inteligencia promedio bastante buena, pero una cuadriparesia espástica severa, ¿no? Que el daño está solo aquí a nivel de los ganglios basales, su corteza motora está respetada. ¿La que sigue? Porfa. Y bueno, entremos a la parte terapéutica, ¿no? ¿Qué nos dice? Ha sido muy difícil, y aquí todos los rehabilitadores coincidimos en esta situación, todos los que nos dedicamos de alguna u otra forma a ver pacientes con parálisis cerebral coinciden en esta situación. Es muy difícil, sumamente complicado hacer ciencia en parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque es muy difícil homogeneizar grupos de estudio, porque hay intervenciones que no son éticas, es decir, no podemos hacer grupos control, no podemos dejar a pacientes sin tratamiento y a pacientes con tratamiento, y menos cuando son unos bebés, ¿verdad? Entonces, no podemos. De tal forma que hacer ciencia es difícil. Por lo tanto, hay cosas que se hacen y que medio funcionan y que no tienen ninguna evidencia científica, y luego las venden como panacea. Una de ellas es la terapia Boktia, ¿no? Además de alguno aquí ha escuchado hablar de la terapia Boktia, que luego quien hace bien Boktia son como los rockstars de la terapia física, ¿no? Son como Luis Miguel de la terapia física, ¿sí o no? Cobran 1,000 pesos por sesión, ¿no? Y son boktianos, y no hay un solo estudio que avale la terapia Boktia científicamente hablando. O sea, sencillamente no lo hay. Nada avala esa terapia como una práctica científica adecuada, ¿no?
Sin embargo, en algunos pacientes la verdad es que sí les funciona, además cuando están muy bebés, ¿no? Las habilidades motoras resultan de la maduración del sistema nervioso central y los centros superiores controlan e inhiben a los centros inferiores. Este es otro dogma, es decir, el sistema nervioso central controla toda la periferia, ¿no? Ese es un dogma de la medicina, por eso se llama sistema nervioso central. Sin embargo, esto poco a poco ha ido cambiando y ahora se reconoce que la interacción dinámica de muchos subsistemas en el contexto de una tarea específica. Por eso lo que les mencionaba del trabajo sensorial aferente. Es decir, si trabajamos la periferia, es decir, yo puedo trabajar una articulación o lo que hacemos constantemente con los pivoteos, con cosas como esas, para inhibir a los centros, para de alguna forma modular los centros superiores, ¿no? Es decir, el sistema nervioso central no es el mandamás absoluto, se nutre de la periferia. ¿Sigue? Entonces, bueno, tenemos distintos tipos de terapia para el tratamiento de parálisis cerebral, ¿no? ¿Qué hacemos con un pecellano, como les dirían por ahí, ¿no? No es peyorativo, ¿no? Simplemente así les dicen algunas maestras, los pecellanos. Pues tenemos la terapia Bobath, que sin duda es la más difundida a nivel internacional. Existe por ahí como desde los 50s. Bobath existe desde los 50s. Es la terapia más estudiada y sin embargo también sigue siendo una terapia incomprendida hasta cierto punto, ¿no? Se basa en patrones de movimientos funcionales, tanto posturales como de movimiento funcional. Es decir, yo le doy una postura a mi paciente y le favorezco un movimiento evitando las sustituciones al máximo. Y de esa forma yo voy a tener un movimiento regulado, armónico, y voy a generar un mando desde el centro hacia la periferia. Es insuficiente como monoterapia, a pesar de que lleva 60 años en el mercado, pero sigue siendo medio la reina, ¿no? La terapia Peto, también allá por los Balcanes, de la zona de Europa del Este, es una educación conductiva. Y bueno, es muy cara porque certificarse en ella cuesta sumamente caro, ¿no? La terapia Bhaktia, que es terapia de locomoción refleja, que lo que buscan los terapeutas Bhaktia es hacer puntos de presiones sobre puntos de presiones en zonas articulares específicas que nos va a generar un patrón de retracción refleja. Es decir, es como regresar el cuerpo a sus formas más primitivas reptilianas, que sí, alguna vez fuimos reptiles. Evidentemente, venimos del agua, luego fuimos anfibios y en algún momento fuimos reptiles, ¿no? En esa transición en donde se dio el cambio de agua salada a agua dulce y que tuvimos que respirar oxígeno meramente, ¿no? Eso fue muy complicado y duró muchos millones de años, por lo tanto sí hay en nuestro sistema nervioso central un patrón primitivo de reptación refleja, así como lo hay en nuestro sistema nervioso central. A partir del sistema límbico sabemos que por eso nos gustan las noticias malas, porque nos previenen y nos preservan la vida, ¿no? Las noticias buenas no ponen en peligro la vida, las noticias malas sí, por eso ponemos más atención a ellas y eso está en el sistema límbico y viene desde que somos unos seres primitivos. Entonces sí hay muchas cosas que vienen desde los principios de la evolución, digo con todo respeto para cualquier otra teoría que contraponga la evolución, pues no la hay, ¿no? La evolución es un hecho comprobado. Entonces Bhaktia sí tiene un cierto sustento científico. La situación es que ellos no lo han podido demostrar, no es como la homeopatía. ¿Sirve? Pues sí, hay mucha gente que le sirve, pero ellos no han hecho una demostración científica de cómo una sustancia entre más diluida es más potente, por ejemplo, ¿no? Una potencia 1000, 10.000 es más efectiva que una potencia a la sexta. Eso es sumamente complicado de entender, ¿no? Y tampoco nos lo explican. Sin embargo, hay casos en los que la homeopatía sirve, ¿no? ¿Perdón? Es energía. Energía, sí, claro. Todo es energía. El entrenamiento funcional orientado a tareas, pues también es otra que ha estado en boga desde en la última década, últimas 2 décadas, y funciona bastante bien. Porque es como el mismo patrón que utilizamos en el paciente con hemiplegia, que ahorita voy a hablar de eso, aunque sea un adulto.
Si a un adulto nosotros lo ponemos a hacer una tarea 10,000 veces, seguro la va a poder hacer eventualmente. Su cerebro, aunque esas neuronas se hayan muerto, va a haber otras que van a tomar esa función y lo van a hacer. Pero necesitamos una repetición específica de la misma tarea 1,000, 2,000, 3,000 veces. Se dice que se necesitan un promedio de 3,000 repeticiones para que la neurona por lo menos sepa cómo va la cosa, ¿no? Y Doman de Lacato y Ayres, que son pues Ayres, que es un método de integración sensorial, ¿no? También ampliamente utilizado en Estados Unidos, aquí no tanto. La que sigue. Y Bobat cuenta con evidencia clase 4 para postura, espasticidad, eficiencia mecánica, evidencia 2 y 3 para la función motora. El nivel de evidencia se califica, depende a la rigurosidad del estudio que se haya hecho, ¿no? Si el estudio estuvo bien hecho, bien diseñado, hubo un grupo control, compararon niños que no se les dio terapia contra niños que sí, etc. Entonces, entre más, en un nivel de evidencia 1, 2 y 3 pues son aceptables, 4 y 5 ya son pues más anecdotarios, ¿no? Pero Bobat es el único que tiene evidencia 2 y 3 para el tratamiento de parálisis cerebral. Peto tiene evidencia 4. La que sigue, por favor. Ayres casi no tiene evidencia, solo un estudio bien diseñado y no concluyente. Boktia tiene solo un estudio nivel 2 con 5 niños, imagínense 5 niños, ¿no? Casi nada, ¿no? Y 3 de ellos tuvieron desarrollo motor y no se puede establecer un nivel de evidencia. Y esto es hasta hace pues, como 2 años, ¿no? Entonces, realmente Boktia carece de evidencia científica. Lo que yo he visto de los terapeutas Boktia que son muy famosos en Guadalajara, son como 2 o 3, les ha funcionado un poco más con niños con daño neurológico severo, que no es parálisis cerebral, sino que es un daño neurológico secundario a otras causas, ¿no? Que no es una parálisis cerebral como tal. Y en aquellos niños que tienen el tono bajo, es decir, una parálisis cerebral hipotónica, funciona un poco mejor que en los espásticos. Y hago mucho hincapié con Boktia porque se presta mucho a que estafen a la gente con este método. La siguiente. Entrenamiento funcional orientado a tareas, pues este tiene evidencia 4 para el rango de movimiento y evidencia 2 en la función motora gruesa, pruebas de ambulación funcional, ¿no? El abordaje orientado a tareas específicas, pues nivel 2 y 3 de evidencia, y la acuaterapia, que es una chulada, o balneoterapia, o hidroterapia, o como ustedes le quieran decir, pues esta sí es una chulada. La mayoría de los niños deberían de ir al agua, ¿no? Esta sí no, pues ni qué decir. La siguiente. La monta caballo terapéutica, pues es otro método alternativo, o ya no tan alternativo de terapia. Desde mi punto de vista, el único inconveniente, bueno, hay algunos inconvenientes con la equinoterapia, ¿no? Uno de ellos es que muchos de nuestros pacientes con parálisis cerebral tienen problemas de cadera. Y bueno, se contraindica un poco, dependiendo, hay que valorar cada caso, pero si la cadera de plano está luxada, pues sí se complica un poco. Si nuestro paciente ya nos llegó mal trabajado, o sea, un paciente no debería desarrollar escoliosis, ¿no? Sin embargo, muchos pacientes la hacen, también porque la espasticidad y la hipertonía de los músculos paravertebrales es tanta que pues a veces por más que se le trabaje al paciente, ¿no? Por eso el advenimiento de la toxina botulínica ha venido mucho a favorecer esta situación. Hay algunos inconvenientes. Si el paciente tiene crisis epilépticas no controladas, pues también hay que valorar el riesgo-beneficio. Sin embargo, la equinoterapia por lo demás es una muy buena herramienta terapéutica, dado que mejora mucho todo lo que tiene que ver con aspectos cognitivos, o sea, no solo motores. La gran mayoría de la evidencia está destinada a efectos motores, es decir, mejora la postura, mejora el tono, el paciente si ya marchaba, marcha mejor. Pero una cosa muy importante que luego es muy difícil de estudiar es que mejora su autoestima y mejora la confianza en sí mismos y mejora el nivel y calidad de vida. Bueno, la calidad de vida, porque el nivel es socioeconómico, ¿eh? La calidad de vida. El niño se siente más contento y los padres por ende, ¿no? Entonces, ya casi muchas de centros de rehabilitación tienen ¿sí? ¿Aquí? No, yo lo conocí por la cara.
Sí, sí, también otro inconveniente es que es cara, ¿no? Porque hay que mantener un caballo. Y hay que tener caballerizas, hay que tener caballerangos. O sea, una forma adecuada de hacer la equinoterapia es tener tus dos caballerangos. O sea, tiene que estar un terapeuta, que aparte ese terapeuta tiene que estar capacitado. Yo prefiero, yo tengo dos tipos de equinoterapeutas, que son una especie difícil de controlar, ¿eh? El equinoterapeuta, que es terapeuta físico y luego se hace equinoterapeuta, y el psicólogo, que es equinoterapeuta, ¿no? Y los dos son muy valiosos. El terapeuta físico que se hace equinoterapeuta es el ideal para el paralítico cerebral. Pero la equinoterapia tiene un nivel de evidencia muy alta de beneficio en pacientes, por ejemplo, con autismo. Ahí no necesito tanto un terapeuta físico, sino un psicólogo conductual. Porque en realidad el autismo no da trastornos motores. Entonces, yo afortunadamente, yo tengo la fortuna de tener de las dos, ¿no? Pero hay mucho improvisado por ahí dando equinoterapia. En realidad nosotros nos hemos echado un clavado en un afán de certificarnos y hemos visto que definitivamente hay muy pocos equinoterapeutas certificados en el país. O medianamente preparados, ya ni siquiera que la certificación sea... Durante mucho tiempo hubo esta alemana, Edith Gross, algunos habrán escuchado hablar de ella, que ella ha sido pues la pionera, ¿no? Y quien ha escrito algunos libros y ha sido la formadora de equinoterapeutas en México. Sin embargo, pues ahora ya se busca más voltear a organismos más internacionales, ¿no?